Un jugador argentino que hacía goles, muchos goles en la cuarta división de su país, no sabía que el destino le tenía preparado su destino en Costa Rica. Él es Diego Joaquín País, que fue un muy buen delantero en el fútbol nacional. Lo trajo Pérez Celedón, jugó en San Carlos, Herediano y Cartaginés también. Y hoy en día lo seguimos viendo como panelista de televisión. Pongámonos cómodos y cómodas porque tenemos a Diego Joaquín País acá en A Fondo Con. Don Diego Joaquín País, un gusto tenerlo al fin, se nos hizo después de algunos intentos. Diego, ¿qué tal? ¿Todo bien? Todo bien, Gabriel, gracias por la invitación. Es un placer para mí estar acá. Como te decía, por ahí en el primer intento no se pudo. Después ya nos pudimos poner de acuerdo. Hoy se puede, estamos acá, así que para mí un placer y que podamos compartir un buen momento. Sí, y yo sé que en casa debe haber gente diciendo, no está ¿Cuál es viendo cuál? doble. No, está viendo doble. pero eso me ha parecido a Aarón. Sí, sí. A Aarón, Salazar, que... Y a mí me han dicho, Sí. digamos, antes cuando era más flaquillo y no tenía tanta barba, me decían que me parecía Leo González. Ok, sí, Leo González. Yo ojalá me pareciera como juegue, pero... Escuchá, pero te puedes mimetizar en 3 o 4 personas. Eso es un talento también, Ojo. De Muy hecho, bueno. hay un par de anécdotas ahí con Oscar Ramírez, con Alonso Solís, que después las contaremos. Dale. Pero, Diego, de verdad, muy agradecido. Igualmente. Aquí vamos en desorden, no hay guión, no hay cuestionario. Perfecto. Le pregunto cómo se encuentra hoy Diego País. Hoy me encuentro bien, gracias a Dios, un poco más grande, con una hija, con trabajo, con familia, así que con salud sobre todo, ¿no? Que es lo más importante. Que eso lo agradezco todos los días cuando me levanto, agradecer por todo, pero sobre todo por la salud, que a partir de eso uno puede estar bien, puede estar mal, pero tiene las condiciones para ir a pelearle a la vida. Así que estoy para pelearle a la vida. Vamos a ir en facetas, Diego. Le pregunto por lo actual. Lo que vos quieras. El tema, digamos, a usted lo habíamos perdido del foco hace unos años. Sí. Y después lo empezamos a ver en programas de televisión, de la nada. El Ave Fénix. Y se empezó a ganar el cariño de la gente, el recuerdo de la gente. ¿Cómo surgió el tema del regreso de Diego País en este mundo del fútbol? Siempre relacionado al fútbol, evidentemente, pero ya en otra faceta. Alan Agüero, recién hablábamos de Alan, por otra cuestión. Me llama en enero del 2018. Y yo había estado en un programa de Alex Mazón, ¿te acordás que hacía un programa los domingos por Canal 11? Ajá. Y me vi, claro, como me habían perdido, estaba perdido del radar, la imagen era el mechudo, patillas de Sandro y irreverente. Y vuelve un tipo, pelo corto, lentes de color o lentes negros, no sé qué, un saco que me había prestado mi jefe en ese momento, Zagal, que es un loco que se viste con cualquier color. Creo que fui con un saco azul, medio ahí chillón, remerita blanca, y Alex agarra y me sienta en el centro de la mesa. Quedé como el invitado, pero, viste, tipo medio estrella. Así, sí, yo, sí, rockstar. Tipo rockstar, y Diego, y qué cambio, bla, 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 bla. Bueno, pasó el programa, hicimos un programa divino. Y después aparece Pablo Guzmán, aparece Fofo, vienen a saludarme, qué sé yo. Y ahí había sido el clic. Ellos estaban armando un programa para marzo, que era Conexión Fútbol, y estaban buscando los jugadores de fútbol, gente que por ahí tenga, no sé, labia, parla, lo que vos quieras, para la televisión. Yo no sabía si lo tenía o no, pero me sentía... Igual, siempre con nervios, pero me sentía natural, cómodo. Y ya te digo, en enero yo estaba totalmente quebrado. Esto lo cuento siempre, pero para no cansar, estaba totalmente quebrado. Me estaba volviendo a Argentina con una mano atrás y otra adelante. ¿Ya usted había tomado la decisión de devolverse a Argentina? Sí, me había ido porque me había quedado sin nada, me habían echado de mi trabajo, se había muerto mi papá. Digo, ¿qué hago acá? No sabía para dónde disparar. Y me llega la llamada un jueves. Me dicen que se muere mi viejo y al otro jueves
me llama Alan y me comenta, mira, vamos a hacer un programa, ¿querés participar? Sí, obvio, voy a la reunión, mentira. Fui con una felicidad y cuando estaba escuchando a Pablo Guzmán, que me hablaba del proyecto, todo, me dice, aparte quiero decirte algo. Dice, arreglemos, le digo, sí, arreglemos lo económico. Dice, quiero que estés en un programa de radio al mediodía que se llama Escenario Deportivo. Yo amo la radio, claro. amo, la escucho de que tengo uso de razón, en mi casa se escucha radio. Y bueno, el 18 de marzo del 2018, por ahí, una fecha así, un lunes, empecé la radio a la mañana y a la noche empezó Conexión Fútbol. Y el programa fue un boom. Sí. Nos juntamos unos tipos que no nos conocíamos realmente. Maynor, Alonso, Fofo, Pablo, estaba Daniel, que era el ogro del programa. Ajá. Que le tiraba a todo el mundo. Estaba la Lucía Vega, después vino Gaby, que fue la más titular, la que más tiempo tuvo. Pero digo, nos juntamos una serie de personalidades tan diferentes y a la vez que se hizo un buen grupo que explotó y bueno, a partir de ahí nace lo de la tele y lo de la radio en simultáneo. ¿Le cambió la vida? Sí. Para bien, obviamente. Fue un segundo aire, un segundo aire. Estaba totalmente en ese momento, la calle. Diego, cuando ya usted, bueno, estaba en la calle, estaba mal en otro país. Sí. Por supuesto, solo. Lo más fácil, claro, solo. Lo más fácil era agarrar y irme debajo de la falda de mi viejo. Tengo casa allá, tengo todo. ¿Viste cómo son los papás? Es tu casa. Claro. Estaba solo en un país extranjero, ya no en un buen momento. Entonces, eso sí, no la estaba pasando bien. En ese momento era cuando ya usted hacía asados y... No, estaba trabajando, yo te dije, estaba trabajando en un restaurante. En un restaurante de Jorge Zagal y nada, empecé a trabajar 8 horas por día, cosa que no lo había hecho nunca, que, obvio que es lo más normal del mundo, pero como futbolista no lo había hecho, ya no vivía más en esa burbuja de futbolista, pero bien, pero feliz. Feliz, empecé a trabajar, empecé a tener otra actividad, había estado mucho tiempo perdido haciendo nada. ¿En qué año se retiró usted, Diego? 2016. O sea, tenía 2 años ahí, más o menos, después del retiro. Sí. Cuando usted se retira... 2016, 2015, porque me retiré a los 38. Pero usted cuando se retira, toma la decisión, eso sí, de quedarse en Costa Rica. Sí, haciendo nada. ¿Por qué? ¿Le encantaba el país? No, sí, obvio, me fascinaba. Pero en ese momento, cabeza de futbolista, cabeza de pibe que no tenía un futuro, no tenía un horizonte... era gastarme lo que tenía, lo que había ganado en el fútbol. Claro. Y claro, entonces uno la iba gastando, seguía viviendo como futbolista, pero no te entraba nada. Y así se fue yendo y así fui especulando, hasta fui especulando con el carro. Imagínate la cabeza cómo me funcionaba de mal, que yo dije, bueno, en un momento si me acaba la plata tengo el carro. Y mira cómo son las cosas o cómo quien creas, Dios o en quien creas, te lleva, el carro lo choco y lo hago mierda. Perdón, lo dije en francés. No, tranquilo. Y ahí quedó. Sí. Y entonces, toda esa especulación, viste, que nada que ver. Y bueno, después ángeles, que yo le digo ángeles a amigos que se fueron poniendo de acuerdo, que a veces es mejor tener amigos que tener plata, ¿viste? Claro. A partir de ahí te nace una mano sincera, una ayuda de corazón. Y creo que hubo ángeles y amigos que me fueron llevando, acomodando. Y llegó lo de Alan esa vez. ¿Usted vivía solo en ese momento? Sí, en ese momento vivía en la California. ¿Alquilaba? Sí, alquilaba, vivía solo, tenía a mi novia, que hoy es mi mujer, pero recién empezábamos y éramos novios. Sí. O sea, no tenía tampoco muchas preocupaciones o era encargado de una familia, ¿me entendés? Sí, no estaba en condiciones económicas buenas, pero también, viste que uno por ahí se las arregla. Sí. Diego, pero no estaba pasando. Pero aparece esa llamada, ese proyecto, y resurge, ¿verdad? Sí. Diego País. La aceptación de la gente, el cariño. Eso fue increíble. ¿Le cambió también esa parte, el ser figura pública nuevamente después de haber sido jugador? Sí, fue hermoso porque yo fui casi, en mi prime estuve en Pérez Celedón, entonces en Pérez Celedón es muy tranquilo. Claro. Te conocen, pero nadie... Lo de conexión, lo de la tele, lo de la radio y todo eso, sí, fue
Fue Además, en otra faceta, porque conocíamos la faceta del Diego jugador. Claro, claro, y me toca por ahí, lo hablamos ayer con Josué en esos proyectos, me tocó vivirlo en el mejor momento, en el momento de que lo agarré con mucha más madurez, ya había estado quebrado, ya había vuelto, había sacado 2 carros de agencia, había vivido con un rojo por cada 3 días, o sea, había pasado todas. Entonces me agarra en un momento ya un poco más maduro, seguía siendo inmaduro, creo que hoy estoy mucho más maduro que hace 3 años atrás cuando nació mi hija, mucho más maduro en un montón de cosas. Creo que te lo da también el nacimiento de los hijos y las responsabilidades. Eso. ¿Me entendés? Pero sí, lo de la... A ver, cuando estábamos en Conexión, por ejemplo, que éramos en un momento muy masivos para el ambiente popular, los chicos o las nenas de 8 o 9 años que no me vieron jugar a la pelota. Me veían y venían con un cariño y te abrazaban. Claro, porque conocen la faceta del Diego. Era el Diego País de la televisión, el que las hacía reír, el que se equivocaba en los juegos. Entonces, era otra faceta, pero la verdad que divino siempre. Sí, Diego. Agradecido con este país. Y se sintió cómodo con la televisión. O sea, como no le costó la adaptación. O sea, ya es natural. Nada. Además, la personalidad es porque hay que fingirla jamás, ¿verdad? Usted siempre ha sido... No, creo que parte de mi éxito, como decís vos, de mi aceptación al público, es que no soy muy diferente cuando se apaga la cámara. Soy más o menos parecido. No, tampoco mi intención cuando empecé en los medios fue decir, voy a ser un personaje y voy por esta línea. Siempre tratando de dar una opinión. Me puedo equivocar y me he equivocado también. Claro. Y por ahí he faltado el respeto en algún que otro comentario. Pero siempre trato de hablar y recordar todo lo que viví como futbolista, todo lo que viví, las experiencias buenas, las malas, los compañeros buena nota, los compañeros mala leche, los que me enseñaron, los que no, los técnicos que venden humo y los técnicos que son muy buenos. Un montón de tratar de recordar todo lo vivido para después, una vez que voy a hablar de una persona, de uno que puede ser mi colega, claro, saber lo que está viviendo y lo que puede vivir y que puede dar más y sobre esas cosas va la crítica. Entonces trato de ser lo más sincero posible. Claro. ¿El cambio de look de dónde surgió? ¿Fue espontáneo? Porque empecé a trabajar en el restaurante. Entonces un día me sentí incómodo porque la cajera que trabajaba con Jorge, que era como la mano derecha, media asquerosa ella, me dice, venezolana, me dice, ¿y esos pelos que traes? Dice, medio mugriento, dice, ¿por qué no te los cortás? Dice, y me dio una vergüenza que me diga eso. En vez de mandarla, ¿viste?, a freír churros, al otro día fui a mi amigo, que de esa época me corta el cabello, le dije, cortame el pelo, me cortó corto y así quedó. Y usted nada más le dijo, córtame el pelo, no le dijo cuál look. No, porque mucho look, no, me tenía que cortar el pelo porque lo tenía un poco largo ya. Sí. No largo como en Pérez, pero tenía unos... Sí, estilo largo. Y ahí quedó. Y ya se quedó. Y ahí me quedó este corte de señor. Y concuerdo. Porque... Vos todavía estás en la mitad del Diego País. Más o menos. No creo. Ahí voy atrás presionando. No, y curiosamente coincidía que cuando usted jugaba y tenía el pelo largo, yo también tenía el cabello largo. Y yo estaba por ahí en La Nación y demás. Después coincidió. O sea, vos te conocí realmente cuando empezaste el programa. Sí. Porque ahí te hiciste visible, ¿o no? Exacto, sí, porque antes era prensa escrita. Claro. Pero sí coincidía en eso, ¿verdad? El tema de los looks. Diego, le cambió la vida. Después le quiero preguntar el nacimiento de su hija. Ya usted se me adelantó. ¿Cuánto le cambió la vida también? Durísimo. Es otro Diego País, supongo, la persona. Sí, porque me agarra también de edad, no avanzada, pero de edad grande, ¿me entendés? Yo la tuve a Olivia, que la adoro, la amo, a los 46 años. Y estaba habituado, ya te digo, venía de una soltería ya larga, de noviazgo, pero una cosa es vivir de novios, con tu pareja o soltero, cada uno en su casa, y otra cosa es ya tener una familia, que la nena, y bueno, fue un golpe duro por el cambio, de no dormir, de empezar a cuidar a otra criatura, de que no le pase nada, de un montón de cosas, de que había que bretear más porque la plata no alcanzaba, porque ya tenés una responsabilidad, porque a mí me ha tocado, no lo digo de víctima, lo digo de experiencia, me ha tocado tener la heladera vacía 2, 3, 4, 5 días y comer en la calle, o sea, en la calle quiero decir lo que venía o en algún amigo, pero una vez que tenés familia, eso
No, no, no. Eso no existe. Tenés que sacarlos del chip, de que la heladera siempre tiene que haber comida para los chicos, tiene que haber pañales, tiene que haber... Bueno, a partir de ahí hubo también otro cambio en mí, de madurez, de golpe, y que me lo da la familia y que estoy totalmente agradecido. Sí. Y que tengo que seguir cambiando, la lucha es constante. Claro. Es cada vez mejor. Y ver el crecimiento. ¿Cuánto tiene ella? 3 años. 3 añitos. Uy, está en una edad preciosa. Sí. Todas las edades son lindas de Sí, los sí, niños, no, pero- a veces me vuelvo loco, a veces termino con una energía, voy a trabajar a las 7 y ya termino destruido porque se levantan muy temprano. Claro. Lo Y llevo tiene al la misma energía de cuando usted jugaba. Porque usted más, era bien hiperactivo. más. Y mi señora se ríe porque me dice, bueno, vos querías una bebé revoltosa, una bebé, ahí la tenés. Ahí la tenés. Y no para, de las 5:30 de la mañana hasta las 7 no para. Pero es el cansancio rico. Sí, lindo, ¿verdad? sí. Sí. Hoy pensando, muchas veces voy en el carro y pienso, qué vida triste llevaba en ese momento. Que bueno, a ver, son experiencias, pero yo decía, man, ¿cómo vivía en ese momento? O sea, qué equivocado que iba o qué momento que era un momento no, que por ahí lo tenés que pasar, pero digo, qué loco como uno tiene que tener, o le tienen que pasar cosas para cambiar y que sean positivas. Una cachetadita para, Sí, para sí. despertar. No, y a la gente que está escuchando, no importa la edad, no es que Sí, no la sí. recibís solamente de joven porque tenés que tener experiencia. Claro. Las recibís también de grande. Claro. Y creo que todos los días y todos los años vamos aprendiendo cosas. Siempre. Más adelante en otro bloque le va a preguntar por su ciudad natal, su infancia y demás. Dale. Pero le pregunto, ¿no le ha hecho falta su país? No. Nada. Ese- Hallado un Totalmente. tico más. Sí, hace 10 años que no vuelvo, Sí, sí. imagínate. Ni siquiera visitar. No, mi mamá vino hace 2 meses. Y me encantó y todo, vino pero hacía 9 años, 10 años que no la ¿Y veía. por qué no lo extraña, Diego? No, ¿a quién? Al país. Ok. Sí, por supuesto, no, jamás a la familia. Digo, volver al país. No, o- pero también creo que he sido un poco egoísta con el tema sentimental con mi familia. Bueno, los primeros, a ver, hasta el 2018, 2015, hasta el 2015, habré estado viajando 10 años, 2 años seguidos, de que estuve afuera de Argentina. He viajado mucho, a Italia, Costa Rica, por muchos lados. Después llegó un momento, con el quiebre financiero también, que primero no podía. Y así fue pasando el tiempo y terminé el 15. A ver, imagínate, yo sin trabajar me iba a Argentina y decía, bueno, voy a gastar estos $1.000, por decirte algo medio real, porque voy un mes y llegaba a Argentina y después venía el resumen y había gastado 3.000. Sí, sí, sí. Y no me entraba plata. Pues Iba por ese camino de gastar. Y bueno, del 2015 a hoy no he vuelto. Y que además tampoco es barato, ¿verdad? Que tampoco, no, claro, y tampoco es barato. Fui en el Mundial 14, después fui en el 15, Sí. hasta el 15 llegué, ya después no me dio más. Digo, bueno. pero si se le presenta la oportunidad, sí le gustaría ir. Sí. O sea, He sido, pero igual, he sido un egoísta porque mi mujer no ha viajado, los chicos no han viajado, y creo que sí tengo que ir por lo menos para ver a mis papás. claro, sí. Sí. Y Lo que son- y la tierrita. Sí, la tierra. Pero ves, el tema de la tierra me da como una vergüencita ahí, pero el tema de la... No puede ser que no extraño. Yo sé que si voy me voy a volver loco. Claro. ¿Me entendés? Porque voy a volver otra vez a sentir todo eso. Pero no me... No es algo que Estoy tan- lo desespere, digamos. Estoy tan en el día a día, tan en Sí, lo sí, nuestro, ¿viste? En el laburo mío, en la familia, como estamos todos, con las preocupaciones diarias que se va pasando el tiempo. Pero sí, ahora que vino mi mamá vino en mayo ahora con 79 años. Uf, qué campeona. Y se la rebancó, y así que ahora seguramente para los 80, si Dios quiere, sería ideal Qué lindo. ir allá y festejar Claro, a lo qué grande. Primera pausa, Diego, y venimos Dale. a hablar de su tierra, Buenísimo. de su infancia. y Tengo demás. cosas, dale. Amigos y amigas, una pequeñísima pausa, no se despeguen, ya casi volvemos acá en A Fondo con Diego Joaquín País. Muchísimas gracias por continuar con nosotros acá en A Fondo con Diego Joaquín País. Diego, usted es de Bahía Blanca, ¿verdad? Bahía Blanca, Cuéntenos un provincia de Buenos poquito sus orígenes, ¿verdad? Esa infancia,
si era la infancia futbolera, como en eso tiene mucha similitud, ¿verdad? Argentina y Costa Rica, Uruguay. Sí. Mi infancia era de básquet. Yo empecé a jugar al básquet. Era basquetbolera. Sí, yo empecé a jugar al básquet como a los 5 años más o menos, en mini, en la categoría más chiquita Claro. que se jugaba y se competía contra otros clubes. Bahía Blanca es una ciudad que tiene 20 equipos de básquet en primera división y 20 equipos en segunda. Tiene una cantidad sí. Sí, es una ciudad muy basquetbolera. En un momento fue la capital del básquet. Y también tiene un montón de clubes de fútbol. También tiene primera y segunda. Es una ciudad que debe tener 700.000 habitantes. Es bien Sí, grande. de la provincia de Buenos Aires. Es la ciudad más importante del sur. A partir de Bahía para abajo ya empieza todo el sur argentino. Claro. Y esta sería como la ciudad, no la más al sur de la provincia de Buenos Aires, pero es la más importante. Dicen que es la puerta del sur argentino. Ahí está Olimpo de Bahía Blanca, Ajá. equipo que fue de mi infancia. Pero primero empiezo jugando al básquet de los 5 como hasta los 10. A los 10 hay un mundial famoso, México 86. Que fue mi primer mundial, Sí. en el cual tengo noción de todo lo que vi del primer partido contra Corea. Y lo que hizo ese equipo, lo que hizo Maradona, me saca. O sea, yo jugaba al básquet competitivo, digamos, igual éramos pequeños, pero en la calle, con todos mis compas de básquet, jugábamos al fútbol todo el día, mexiqueando en la vereda. Todo el día, y al básquet contra la chapita de la dirección de la casa. Entonces agarrábamos la pulpo de goma a la chapa, y si no en la calle con 2 cajones de verdura, fútbol callejero. Y yo me daba cuenta que la tenía no atada, pero que era bueno jugando a la tenía pelota. condiciones, claro. Que me veía, viste, que iba bien. Aparte siempre estaba jugando. Y al básquet también me manejaba. Pero cuando pasa lo del Mundial 86, le cambió el chip. me voy a probar a un equipo y quedo. Y empecé a jugar a la pelota. Desde los 10 años. Desde los 10 años empiezo a jugar primero en Villamitre, que era el acérrimo rival de Olimpo, pero como después me mudo, al toque que empiezo a jugar al fútbol, me mudo, y Villamitre, me quedaba muy lejos. Y empiezo a jugar en Olimpo. Olimpo era el equipo más grande, el nombre más grande de Bahía en fútbol, o el que siempre ha jugado en categorías superiores a la ciudad. Porque hay un torneo local que es de la ciudad, pero después tenés Primera División, Segunda División de Argentina, y todas esas categorías las jugó Olimpo. Yo no tuve la oportunidad, yo jugué hasta Segunda División. Pero a partir de los 10 años comienzo en Olimpo de Bahía Blanca, y ahí a los 10 años entré al lunes, martes, miércoles, y el sábado era el partido. Sí, O sea, que ya era más formal, claro. Ya empezás a tener un entrenamiento, una educación, un compromiso, una disciplina. Y ahí me fui formando en Olimpo de Bahía Blanca. Y ya más formal, entonces. ¿Y siempre en perfil ofensivo, Diego? Sí, siempre 9. Siempre. Siempre. Desde los 10 años. Siempre. Menos el primer día que me fueron a probar, o que me fui a probar, yo no tenía ni idea, ¿viste? Me dice, ¿de qué querés jugar? No sé, digo, de un puesto que juegue toda la cancha. Me puso de 8. Y yo creo que ese día, ¿viste? Era Y de vuelta. Y de vuelta, me jugué No la sabía vida. ni de qué estaba pero no sabía jugando. de qué estaba jugando. Yo lo que quería era participar del juego todo el tiempo. Lo que cualquier chico quiere hacer. Y no sé, habré empezado de 9 ahí. Y 9, y me encantó. Y se quedó. Y me quedé. O sea, y el olfato goleador ya lo traía. Eso se trae, ¿verdad, Diego? Era recontra goleador. Hacía 3, 4 goles por partido. Y aparte que físicamente, a los 10 años yo era como que le sacaba 2 cabezas a mis compañeros. Era un poquito más alto. Entonces, pero sí, los goles la verdad, siempre. Claro. Siempre. Y a nivel integral, ¿cómo estuvo su infancia? A nivel de estudio, de familia, Diego. Hice hasta la secundaria, no tuve la posibilidad, sí tuve la posibilidad, pero después empecé a jugar al fútbol profesional y la verdad que me dediqué a eso. Sí, ya. Sí, porque empiezo siendo profesional estando en profesional, sí, porque el Olimpo me empieza a pagar y empiezo a vivir del fútbol. Sí, ya eso sí. Y ya empiezo a ser tenido en cuenta o ser partícipe de un plantel de 26, 28 jugadores que participaban en la B Nacional, en la segunda división. Yo era el último delantero, jugaba en el torneo local, pero yo era parte, ya me cambiaba en el vestuario donde se cambiaba la primera. Claro. El equipo top. Por ahí no era el 9 top, porque era el último de los cambios, pero termino haciendo la secundaria, medio ahí a los tumbos en una escuela privada, qué sé yo, pero al final ya medio que faltaba, porque los entrenamientos eran en la mañana, ¿viste? Había doble turno, bueno. Pero no, tuve una infancia feliz, normal, sin grandes sobresaltos, de clase media.
Y mis viejos tuvieron la virtud, digo yo, o el acompañamiento, no tanto por ahí en lo económico de darme, sino de dejarme ser. Porque yo cuando terminamos, o cuando estaba esa franja de jugadores 16, 17, que estás en eso de que o sigo o estudiar y trabajar. Sí, es el punto de quiebre de muchos. Y hay, claro, es él creo que uno de los más importantes, si no el primero, porque vos decís, o sigo, y hay muchos pibes que son muy buenos, pero que no tienen la capacidad económica los padres de aguantarle los viajes, las estadías, y los pibes tienen que dejar de jugar por ir principalmente a trabajar, y si no algún que otro se inclinaba por el estudio. Claro. Y mis viejos me dejaron ser. Me acompañaron en ese sentido, por ahí no eran mucho de ir a verme al principio, después cuando jugaba en segunda y hacía goles, obvio que estaban ahí y me encantaba, pero igual en Olimpo no fui muy destacado. Sí hice goles, sí he jugado de titular también en segunda división, pero no fui preponderante, digamos, para ese equipo. Me tuve que ir para empezar mi carrera a realmente ¿Usted salió a ser importante. de Argentina a Italia, fue? Sí, me fui solo. ¿Y cómo surgió eso? ¿Sabés quién había llegado cuando me fui en el 2001? Ajá. A Lechuga Alfaro. Ah, llega Lechuga Alfaro a Olimpo, sí. que lo contratan, él venía de Talleres, creo, lo contratan en el 2001, antes que explote la crisis en Argentina, para ascender a Olimpo. Lo llaman a él, lo traen casi para que el objetivo sea ese. Se trae sus jugadores, qué sé yo, y Lechuga Alfaro a finales del 2000 o en el segundo semestre del 2000, el primer semestre del 2002, sale campeón con Olimpo y asciende a primera. Y yo agarro y le digo, profe, le digo, mire, yo también, todavía seguía siendo el sexto, pero el tipo te hacía sentir importante, aunque seas el último. Sí. Era, viste, con esa labia que lo conoces hoy, claro. ya en ese momento la tenía, era un tipo, se me pone la piel de gallina. Yo cuando entró Alfaro al vestuario de Olimpo, yo dije, man, ¿quién es este tipo que habla de esta manera? Se enamoró de la... No, pero primero es eso, lo que te enamora, pero después cómo trabaja. Lo que trabaja en el campo es lo que habla, lo que pregona y te da herramientas. Bueno, eso es un tema aparte. Y me toca la oportunidad de que un tío en Italia me dice, Diego, dice, vos a los 18 años, dice, me dijiste que querías ir a Italia. Yo ni me acordaba, ya tenía 24, 25. Me dice, bueno, te voy a regalar un viaje a Italia para que vengas a probarte. No sé a dónde, si yo voy a buscar, mi tío no tiene nada que ver con el fútbol. Agarré, con tal de que usted fuera. Claro, a probar. Mi tío pensaba que tenía un Ronaldo. Seguro digo, pero es mi ficha, ¿verdad? Para mí. Pero yo te represento. Sí, para mí él dijo, acá lo traigo a Diego y nos hacemos ricos. Bueno, la cosa que, yo digo, 25 años, estaba ahí empezando esta pretemporada con un técnico que me gustaba. No sabía si tenía muchas posibilidades, pero la pretemporada estaba espectacular. Y le digo, profe, le digo, no sé, me llegó esta oportunidad. Me dice, no, andate, me dice, andate. Aparte que tampoco era que era importante para él por ahí, pero sí me quedó eso. Dije, andate porque cómo va a quedarte con la duda. Que fue lo que me quedó de enseñanza. ¿Cómo te vas a quedar con la duda? Y el 11 de septiembre, el día que se caen las torres, llegó a Italia. ¿Ese día estaba llegando a Italia? Sí, llegué a Italia, estaba durmiendo y me despierta mi tío y me dice, ¿sabes lo que pasó? Bueno, y me cuenta lo de las torres, qué sé yo. Bueno, pasa eso. Y como te digo, mi tío era un operario de una fábrica en Italia, de clase media, trabajadora, de un pueblo, San Martino di Lupari, en la provincia de Padua, y a puro caradurismo, porque conocía a un masajista que, viste, que nada que ver, que conocía a otro, que conocía a uno de Treviso, que Treviso era un club importante porque jugaba en Chi1, viste, en la tercera categoría de Italia. Bueno, al final terminé probándome en un equipo en los Alpes suizos, ahí sí, en una pretemporada, pero que no surgió efecto porque Olimpo me quería vender y, viste, bueno. Claro, entonces todavía era fecha de Olimpo. Sí, vuelvo a Olimpo, le digo, ¿cuánto? Ustedes me debían una plata, y yo, sí, bueno, yo dejo la plata, eran $20.000. Me compré mi pase y me volví a la casa de mi tío a jugar al equipo del pueblo. ¿Del pueblo? A Italia. Usted dijo ahí. Ya ganaba más que lo que ganaba en Olimpo. Sí. En ese pueblo ganaba más lo que. Sí, yo cuando fui a Italia. Pero mira mi cabeza que a los 25 años que recién viajaba al exterior. Yo estaba en un pueblo, pero yo estaba en Italia y creí que estaba en Italia. Al mes volví, me compré el pase, peleé mi pase, lo compré y me fui a Italia. A jugar allá. A buscar y dije, bueno, empecemos por acá a ver qué, después. Y bueno, y ahí empezó. Empezó casi que del amateurismo en Italia hacia arriba. 5 años estuve ahí, después volví a Argentina
un año y después me toca en el 2007 venir a Costa Rica. Lo del Hellas Verona, No, no, no. eso es mentira. No, Gelas Verona no. No. Jugué en equipos de Verona, pero no Verona. Ah, ok. Y Eso ni es. Kievo Verona tampoco. ¿Por qué? Jugué amistoso con el Kievo. El Kievo, vos sabés que el Kievo es un barrio de Verona. Ajá, sí, sí. Que en un momento ascendió y era un boom. El dueño era el dueño de una fábrica de pan dulce. No, un amistoso con Kievo. Jugué con equipos de tercera y cuarta categoría en Italia. Ujú. Pero siempre, pero encantado. Pero solo, 25 Diego, a pesar años. de que eran esas categorías, sí eran equipos con su estructura, su entrenamiento, su Sí, por entrenador, supuesto, ¿verdad? O sea, por supuesto. Sí, sí terminó de Sí, formarse ahí. siempre viví siendo profesional, digamos. Vivía de lo que me pagaban, viví en Italia, viví solo. Después de un año que viví en la casa de mi tío, me largué a vivir solo. Solo le pagaban y jugaba, no tenía que tener un segundo trabajo No. por las noches o así. No. En algunos clubes, como en Verona, en un equipo de Verona, sí arreglé una cosa que me encantó, técnico de inferiores. Entonces tuve un grupo de chicos de 10 años que fue una experiencia extraordinaria. Ujú. Extraordinaria. Los pibes, yo llego a la reunión de padres y los padres me miraban con una cara como diciendo, este argentino que habla medio mal. Y viste ese típico, parecía de película, los padres estaban enamorados del profe anterior, que se había ido no sé por qué circunstancia. Claro, Y llegaba un argentino y que llega- los padres, encima era un pueblo, los padres decían, no me entendían, los pibes me amaban. Sí. Y me decían que les hablen en argentino. Y ganábamos torneitos y me venían y me abrazaban. Y la mejor anécdota que tengo de esa experiencia hermosa que tuve, que no sé por qué nunca más la hice, fue que a fin de año los mismos padres que me miraban con cara de asco y con cara de ¿y este mae quién es? Ujú. Lloraban y decían, Diego, quédate con nosotros. No quería que se fuera más. No quería que me Claro, fuera. sí, sí. Una cosa, que esas son las cosas que te deja Claro. el fútbol, la vida, los trabajos, eso. Diego, pero por lo que Extraordinario. escucha usted, lo de trotamundos irreverente es desde siempre. Eso de tomar la decisión, me devuelvo, compro mi ficha, me voy para Me Italia, voy, veo a ver qué hago. me voy. No sé qué me pasó. No, pero era bastante quieto porque 25 años todavía estaba en Bahía. Sí. A ver, muchos pibes de mi edad que ya se iban a vivir a Buenos Aires, como que a Bahía, viste, no, Bahía es aburrido. Yo vivía bien, jugaba al fútbol, viajaba en avión, en bus, jugábamos en segunda división. No siempre jugaba en segunda, a veces jugaba en el torneo local, pero en un momento agarré una racha, obviamente previo a irme, porque ya empecé a jugar, me empezaron a tener en cuenta, hacía goles. Me gustaba mi vida en Bahía. Llega esta llamada de mi tío muy loca, porque yo a los 18 años ni me acuerdo haberle dicho, yo quiero ir a Italia, ¿no? Habrá sido un día que llegué y le dije eso, y me dice, ¿por qué vos me dijiste? Y mirá cómo lo tomó él. No, también habrá creído que había un negocio. Sí, por supuesto, sí, seguro y bueno. Tan Ahora sí, boludo, probemos. tan boludo no es, vamos a probar a ver si este mae juega. Sí. Pero bueno, así fue mi incursión en Italia. Sí. Quiero traerlo a Costa Rica, Sí. Diego. ¿De dónde surge? O sea, usted en ese momento no tenía representante, no tenía nada. Nada. ¿Quién lo recomienda? Termino O sea, algo que hablo ahora cuando hago la crítica de los jugadores que vienen de afuera. Vengo jugando en un equipo de tercera categoría a nivel federal de Bahía Blanca, un equipo de los más chicos de Bahía, Bellavista, un equipo de barrio. Empezamos jugando un torneo y jugamos 35 fechas. Hice 28 goles. Venía con un ritmo. No me conocía nadie, pero venía con un ritmo de juego en una Claro. categoría federal en Claro. Argentina, que no era la primera, no era la segunda, pero son torneos durísimos. Sí. Durísimos. Entonces, pero no ganaba nada. O sea, era muy extraño, porque había hecho un torneo gigante, pero el equipo era pobre, era un equipo humilde. Y no me pagaban casi, me pagaban poco, ¿viste? Y la heladera de mi casa estaba vacía. Y entonces no sabía qué hacer. Y me sale un equipo de la misma categoría, pero en otra provincia, y un amigo me dice, no, boludo, yo conozco, dice un chico que había ya viajado, conozco representantes en Venezuela que por ahí te pueden ubicar. Por teléfono, Gabriel. Me llamó un tal Roberto, ahora ni me acuerdo cómo era el nombre, pero Roberto. Roberto, soy representante, conozco un... Te vas a Costa Rica, vas a Pérez Celedón, vas a ganar tanto. ¿Qué querés? Quiero mi casa, quiero el apartamento, quiero el sueldo, el tiquete de avión y no sé qué más le pedí. Premio por gol. ¿El sueldo lo pidió usted o se lo propusieron? No, el sueldo lo pedí yo. Él me dijo lo que iba a agarrar también. Él agarraba $5.000. Y yo voy a agarrar 5. A ver, fue por teléfono, pero en este ambiente donde hay mucha mugre, donde hay mucha corrupción, donde hay mucha gente mala leche que te deja tirada, el tipo nos conocimos por teléfono y todo lo que yo le pedí
o lo que me había dicho que iba a ganar, se dio y fue todo natural. Todo se dio, todo me lo cumplieron. Y cuando le dijeron Costa Rica, Diego, ¿qué se le vino a la... O sea, ¿usted conocía, qué conocía Recién Costa había Rica? pasado el Mundial 2006 y yo recordaba aquel partido de Chope y del Claro. inicio, pues no La tenía mucha inauguración. información. Era todo, No tenía mucha información, el Mundial 90 sí lo recordaba. pero muchísimo menos Pérez Celedón. No, ni idea. O sea- Ni idea, tuve que ir a la compu, fijarme. Primero había que ver el signo peso, ¿cuál era? Colón, perfecto, listo. Vamos a ganar en colones. Entonces me aparecía esta foto de Pérez Celedón, que era el parque y esta iglesia, ¿viste? Central, que para mí era todo nuevo. Obviamente hoy estoy muy habituado, hace 20 años que vivo acá. Claro. Y me fascina este país y me ha aticado muchísimo y me encanta. Pero eran las primeras secuencias y lo mismo. Vamos, si iba a ganar, Pero era una primera iba a ganar división. en dólares. Claro. O sea, iba a ganar en dólares, o sea, nada que ver. Gabriel, y primera división, para mí era todo un desafío. Claro, Yo sí, jugué en sí, todas sí, las sí, categorías, primera, segunda, tercera, cuarta, en el campo. Ujú. Jugaba en el campo y me iba los fines de semana y jugaba en el campo por partido. Sí. Jugué en todas las categorías, menos la primera división de Argentina. Pero venir a la primera división para mí, para acá, se me inflaba el pecho de emoción. Pero qué curioso, Diego, y se lo pregunto porque en aquel entonces era la época donde 2007. Pérez pegaba a los fichajes pegaba. extranjeros, pero o sea, Pegaba. cuando venía un extranjero ya uno Pegaba. no dudaba. Venía. Porque tenían ese tino, ¿verdad? Ese buen tino. Pero yo no supe eso hasta que llegué acá y se me pusieron Lo curioso es eso. ¿Quién hizo el enlace con Pérez Celedón? Y dijo, Oscar Alegre. Ah, Oscar Alegre era el segundo de Johnny Chávez en ese momento, Sí. que en paz descanse Johnny, que fue un amigo después, obviamente. Pero este venezolano, ahí viene el toque, el venezolano que me habla, perdón, el argentino que me habla, había jugado en Venezuela en aquellos tiempos con el segundo, con el que te Alegre. dije, con Alegre. Habían sido compañeros. Claro. Y le quedó el contacto, aquel manejaba jugadores, Oscar era asistente técnico, Ujú. se fueron por dos ramas diferentes, pero le dijo, che, tengo un jugador, necesito un 9, no sé cómo lo ha sido. Llegué acá con mi CD, tenía un CD de la temporada anterior, Sí. que ese me llevaba al Milan. Claro, boludo. sí. Había hecho 28 goles y me había pasado que ese año había hecho muchos goles de malabares. Sí, sí. De chilenas, 2 o 3. Después de media... No, Sí, de sabes nueve, de nueve de No área. sabés lo que era ese CD y lo que fue ese año para mí. No existe ese CD. Se me perdió en Pérez Celedón, en la casa de mi ex. Y no me fue. Era la época de muchos CD, ¿viste? Sí. No, se me perdió. No sabés lo que lo lamento porque con ese CD me iba al Bayern Múnich. Sí, alguien me manejaba. No sabés lo que era. Era terrible. Sí, porque, y se lo pregunto, Diego, porque uno se preguntaba cuáles es una son los risa, con- es una risa porque perdón que yo me quejo. Porque vos no podés solamente con un CD venir, pero ese CD era mortal. No, de hecho lo hablábamos aquí con André Campos y varios de que sí, si uno por venderse mentira que va a poner lo malo, va a poner solo lo bueno. Pero quedaba la duda de quién traía a los jugadores a Pérez Celedón, porque A mí me no, trajo por no ese había lado. extranjero malo. Por ese lado. No había extranjero malo. Por ese ¿verdad? lado. Y cuando llego acá me empiezan a hablar, me dicen, vas a jugar con Tirso Guío, plan, pum, pin, el O sea, otro. Dios guarde al día de hoy, porque ahora como hay más redes, entonces la gente opina más y todo. En aquel entonces casi ni existían. Si le dicen a uno, van a traer un jugador que juega en la no sé qué división de Por eso de yo digo, Argentina, por eso yo digo, y Gabriel, vea lo que terminó siendo. por experiencia propia, no me dan bola. He fracasado en mi intento de ser agente de jugadores o por lo menos de ser intermediario, pero trato de hacerlo de vez en cuando mi amigo en Buenos Aires, tengo un amigo que maneja jugadores y quiere entrar en el mercado. A mí no me dan bola. He hablado con algunos, me dicen que sí o por ahí que ven. Pero sí tengo la capacidad para decir de que hay muy buenos jugadores en Argentina, en categorías categorías de ascenso, Claro. que podrían venir acá y hacer un buen papel. Claro. Hacer no, un sin muy duda. buen papel. Te puede pasar que te toque un poquetazo, eso sí, también. Claro. No quiere decir que todos los que vengan. Pero digo, lo que pasa es que, ahí va mi crítica también, Gabriel. Los dirigentes, más estos que se han puesto de moda ahora, los gerentes deportivos, que son a veces más famosos que los jugadores, no trabajan vía remota. Ujú. Y no. Ujú. En el fútbol vos tenés que Sí, ir sí. a chupar frío, viento, Claro. partido aburrido, comerte partido que no querés ir porque tenés que estar con tu familia, porque domingos aburridos. Tenés que salir de esas cuatro Claro, paredes. completamente. Tenés que salir, y más los grandes.
Bueno, con las cosas que han pasado últimamente con los equipos grandes sí, y los no te refuerzos, caes. y los refuerzos, ¿me entendés? Vos tenés que salir, por eso digo, Claro. no solamente el CD que te manda el representante, a ver, tiquete, voy a viajar, voy a verlo, hablo con otra gente, hablo con la familia, hay un Referencias, montón de todo. cosas, ¿no? de referencias. Última pausa, Diego, y le Dale. vengo a preguntar ahora sí cuánto lo cambió futbolísticamente Costa Rica, porque vino a romperla, como dicen ustedes los argentinos. Bueno, dale. Una pequeñísima pausa, amigos y amigas, ya casi volvemos acá en A Fondo con Diego País. Muchísimas gracias por continuar con nosotros acá en A Fondo con Diego Joaquín País. Diego, ok, aterriza a Costa Rica. Sí, Eh, 2 de julio del 2007, con una remera rosa manga larga, un calor así, una remera rosa manga larga. Venía del avión, me llevan a las 7 de la mañana al Estadio Municipal de Pérez Celedón y ahí veo aquella cabeza calva con los pelos volando, que era Johnny Chávez, que en con paz el grupo de descanse. jugadores. Y nada, ahí me presentan, me dicen, bueno, les digo país, delantero, argentino. Me presentan y me dice Johnny, anda a descansar, que yo mañana empezás. Y ahí empiezo en Pérez Celedón, 3 de julio del 2007. No se imaginaba usted No. todo lo que iba a vivir en No, Costa Rica. no. Y el primer semestre fue... El primer semestre llego y hago 10 goles, Ujú. que hoy sería goleador del torneo. Sí, hoy es Ese un año- montón. En aquel entonces eran pocos. No, y ese año creo que me roba lo último porque jugaron más partidos, Claro. porque jugaban semifinales y finales. Creo que tenía hasta 2 o 4 partidos más. El Mambo, que en ese momento también era su momento, y el momento donde hacía goles y era figura, creo que hizo 12 o 11, me robó por 1 o por 2. Sí. Pero el primer semestre fue algo espectacular, espectacular, emocionante. Bueno, en el debut hago un gol de Rabona y un gol dos golazos. Y a partir de ahí nace el país futbolista de primera división en Costa Rica y eso también lo tomé natural. Claro. Como fue lo de la tele, eso... Y yo nunca había jugado en una primera división. La Para mí era oportunidad que emocionante. tanto, claro. Para mí todo era emocionante, parecía que tenía 15 años y tenía 31. Sí. Yo llegué ya de edad grande. mayor, sí. Ya mayor. Y el entusiasmo era de un pibe de 18, porque me conocían en la calle, porque salían todos los diarios. En los diarios salía siempre, en algunos lados, pero no a nivel, pero hacía ya a nivel nacional. Sí. En el diario de Bahía Blanca salía, obvio, pero en el Claro. diario de Bahía Blanca. En los diarios de Italia también, pero en los diarios de según qué zona. Sí, regional. Regionales, pero en un diario nacional y TV nacional, y mi nombre en la tele. Me sentía jugar de primera, Claro. era hermoso, hermoso. ¿Y le gustó el fútbol costarricense? Sí, Competitivo. Sí. Sí, yo nunca... No tenía nada de referencia Jamás, usted del fútbol sí, costarricense. y jamás me vas a escuchar decir, ni ahora en aquellos tiempos, yo acá juego fácil, o acá, nada. Ujú. Los que he escuchado llegar a un equipo y decir, hay argentinos en Pérez, porque hay una imagen de que Pérez ha pegado, sí, Pérez ha pegado muchísimo, más de mi llegada hacia atrás. Sí, Por ahí, sí, de mi llegada un par más, la primera pero década también de han los llegado 2000. y como no tiene tantos reflectores, Claro. porque sí los tiene, pero no tanto como acá los equipos grandes del Valle Central, hay un par que no han pegado, argentinos que no, y decían, ¿cómo no voy a jugar acá? Cuando ya decían ellos, decían, man, estás haciendo las Claro. valijas para irte. Claro, porque sí. Siempre tuve en la cabeza que donde jugara, en el campo, en primera, en segunda o en tercera, yo tenía que jugar bien. Sí. En mi caso, meter goles. Yo por ahí no era un gran jugador de fútbol, un jugador técnicamente dotado, un 10. Bueno, más o menos. Pero porque para lo que tenía que hacer, sí tenía hacía mi goles de muy buena factura, muy vistosos. Claro. Pero no era por ahí uno que te saltaba 2 o 3 Sí, no. jugadores. No, era un 9 de área. Pero era un 9. Devorador. Y sabía dónde sí sabía. Aparte, como te digo, llegué a los 31, ya el manual lo tenía estudiado. Venía de un ritmo muy bueno, venía con mucha confianza también por ahí, por el año anterior. Sí, la cantidad de goles. O sea, yo venía de jugar una tercera división, cuarta en Argentina, pero había hecho 28 goles en 35 partidos. Y jugando en terrenos de juego, Diego, ya me imagino. Iba para Nada acá. lo asustaba. Nada. Era bien federal, jugabas por todas las canchas de la República Argentina. Sí, entonces venía aquí y no le asustaba nada. No, susto no.
por ahí eran las mariposas en el Sí, estómago. las ansias. La adrenalina, sí. las ansias, pero natural. Ya te digo, en el primer partido hago esos 2 goles. Y así cuando comienzo. empieza a notar y ser figura y todo, ya empieza a salir en los medios, la gente lo conoce, en Pérez Celedón. ¿Cómo estuvo el tema ya propiamente Muy tranquilo. del día a día, digamos? Muy Pérez tranquilo, Celedón? muy tranquilo. ¿Qué se hacía en Pérez Celedón, por ejemplo? Un jugador que es extranjero, que sin familia aquí, entrenaban por las mañanas y el resto del día. Entrenábamos por las mañanas y sí, el resto del día era largo. Había que, a veces teníamos doble turno, a veces ok. teníamos gimnasio. Uno podía ir solo al gimnasio y empezás como a conocer, a juntarte con los compañeros. Yo enseguida, en ese momento, me hago de una compañera y comienzo como también a compartir con ella. Ella tenía un negocio, entonces comienzo como a tener un poco más de Involucrarse, digamos. Involucrarme en otras cosas. Pero mi cabeza y mi burbuja era de futbolista. De fútbol. Y rápido lo empezaron a tentar otros equipos, Diego. Porque aquí pasa ¿te acordás que un aquella extranjero vez? pega un... ¿Te acordás aquella vez? Bueno, en aquella época, Liberia De Mario Sotela. de Mario. Claro. La primera, me dijo, Sí. 3 veces lo que ganaste en Pérez, me dijo. Sí. Yo saltaba en una pata, digo, yo me quería ir a Liberia. En ese momento todos querían ir a Liberia. Sí. Si estaban todos. Era una selección nacional. Era la prácticamente. selección nacional. Sí. Y sí, a los 8 o 9 partidos No lo dejaron ni llegar. te llaman de Liberia. Y no sé, me parece que fue porque Pérez no me quiso largar. Pérez lo traía Yo en por Pérez- 2 años, creo. Sí. Por ahí. No, Pérez fue, un año. Un año. Al primer año de Pérez yo me voy y le digo que no a una oferta. Le digo, no. Me paro así, digo, hablamos más tarde. Me voy a Argentina. Y claro, llega un momento, porque yo tenía, ya tenía otras cosas según este empresario que me había traído. Ajá. Ya tenía Guatemala y no sé qué, no sé cuánto. Y llegó un momento en ese receso que nada, digo, llamás Pérez Celedón. No, en Pérez Celedón llegó Restrepo y va a traer colombiano. No, digo, me muero. Y nada, después por el presidente me devuelven la llamada. Me dice, Diego, vas a... Claro, yo me había levantado de la silla, le había dejado con una oferta muy buena a don Gilbert Fernández. Ajá. Pero no vas a ganar eso, me dice. Vas a ganar menos de lo que yo ganaba cuando llegué, siendo un desconocido. O sea, menos todavía. Menos. Le digo, sí, pero sí, me la juego. Entonces llegué y le digo, vamos a hacer una cosa. Los primeros 6 meses yo gano eso. Pero vamos a hacer un contrato de 2 años, 4 torneos cortos. Le digo, ¿y si yo? Y entonces sí. Bueno, volví. Y cuando volví, él también volvió otra vez muy bien, ganando poco, pero volví haciendo goles, qué sé yo. Y me dice, vamos a renovar. Sí, pero vamos a hacer así. Voy a ganar esto y esto. Arreglé 4 contratos. Sí. Y terminé ganando muy bien. Fue lo de Pérez Celedón. De hecho, en Pérez Celedón yo me voy por Bautista Arenas. Si no, yo me quedaba, vivía a 5 cuadras del club. Sí. Era la figura, era un jugador representativo. Yo estaba muy cómodo, no me quería ir. Pero tenía un técnico que no me bancaba, un técnico que no quería que esté. No hubo química, No hubo química nunca. ni Y eso que deportiva ni fui- personal. Y eso que fui goleador de su equipo. Sí. Pero para eso tenés que tener también la inteligencia. Sí. O sea, el tipo no me soportaba, yo tampoco lo soportaba muchas de su forma de ser, pero yo quería jugar. Y yo quería hacer goles por el equipo. Claro. Y terminé, es más, empezamos ese año con Bautista y yo era suplente. Y lo fui a buscar a la hotelera. Le dije, usted está jugando con 2 delanteros que no le hacen un gol a nadie. Le digo, ¿me puede explicar por qué no juego? Entonces me empezó a explicar, a las 2 fechas me tuvo que poner, y hice un gol, ganamos contra San Carlos y no salí más. Sí. Pero, a ver, parece que lo digo ahora y es todo agrandado. Yo fui a buscarlo porque los números daban de que los Sí, dos que, sí, que sí, estaban por jugando supuesto. no le iban a hacer un gol a nadie, Sí. porque no eran goleadores, pero el equipo, las primeras fechas iba primero porque hacía un gol Mudarra, que era un central, el equipo iba bien, íbamos ganando puntos, pero los delanteros no, y yo estaba en mi departamento, Claro. O sea, yo estaba en la banca, sí, ganamos, todo bien, pum, pero ¿cuántos goles hicieron los delanteros? Ninguno, bueno, 1 fecha, 2 fechas, 3, a la tercera fui y le dije, ¿cómo es esto? Sí, pero no sé qué. Bueno, me pone el 4.º partido, digamos, empatando con San Carlos, me mete de cambio, hago el gol, ganamos 1-0 y no salí más. No. Y no salí más y terminamos jugando la semifinal con aquel Brujas que después es campeón con Punta Arenas. Ajá, ¿Te acordás? 2010. Hicimos un campeonato Sí. con el Bautista espectacular. Siendo un equipo muy joven, ya no era aquel Pérez de los conocidos y los grandes extranjeros y las grandes figuras de Pérez Celedón, como era Fernández, ¿te acordás? El Claro. central, Sabio Tirso, sabían todos los grandes.
Y bueno, hicimos un torneo espectacular y terminamos el año y lo que nunca había pasado, a él lo dejan y a la semana me dice la secretaria, estás afuera del equipo. Sí, Y digo, sí. ya lo sé. Sí, no, No me lo tenés que decir. Sí. A los 4 partidos se fue. Sí, bueno. Y yo me tuve que ir de mi casa, de mi Pérez. Sí. Pero bueno, fui a Cartago y fue otro año. Y muy fue a lindo. Cartago, a eso iba, porque no está ganando el tiempo, Diego. Sí, Su paso- discúlpame. Me voy, No, por supuesto, el espacio es suyo, tranquilo, esa es la idea del programa. Cuando usted llega a Cartago, llega con emocionadísimo también. Llega con mucha expectativa. Otra, Llega sí. con mucha Sí, expectativa, sí. porque el Ya, goleador, el sí. argentino, el que se lo peleaba, Me lleva Johnny. y llega a Cartaginés. Una oportunidad, un equipo grande, tradicional del país, ¿cómo lo tomó? Muy bien, muy contento. Ya me sentía, ya iba por Cartago y yo veía, mirá, qué loco, ya acá la gente, porque en Pérez se usaba un poco la camiseta, veías poco el hincha, Sí, uno, sí. y yo recién llegaba, era muy argentino, muy de pasión, viste, muy de que yo quería que la cancha de Pérez esté llena de Pérez, y cuando jugábamos contra Saprissa estaba morada, y cuando Claro. jugábamos con la liga era rojinegra. Sí. Había poco hincha. Bueno, y en Cartago empecé a ver esa pasión del fútbol. Ujú. Y también fue un año espectacular, la gente me hizo sentir muy a gusto, muy en casa, y yo hice 15 goles ese año. Ese año. Usted es muy querido, ¿verdad, Diego? Por todas las aficiones. Sí, O sea, usted gracias a Dios. O sea, usted sí tenía un carácter muy fuerte en el terreno de juego, pero deportivo. No Sí, era de sí, meterse sí, mucho sí. con... Yo me peleaba conmigo mismo. No era por Y ahí. con uno que otro árbitro, ¿no? Sí, con algún árbitro y con los compañeros también, pero quiero decir, con los rivales también. Pero digo, nunca creo que fui irrespetuoso con la gente Sí. en los estadios. Y eso no sé, le cayó bien en la gente, caía bien en la gente por ahí esa irreverencia que por momentos tenía, no cuando me hacía expulsar, pero sí esa irreverencia que tenía cuando bien utilizada te hacía goles de chilena, goles de afuera del área, goles que te ganaban partidos. Digo, lo de la chilena, ¿eso fue más que todo en Costa Rica? No, o ya natural, de natural, antes, de natural. antes? La Ya hacía, tenía- la hacía de cuando jugaba en Olimpo en la ya lo 76, traía, sí. patentado. Sí, ¿Y eso usted no lo entrenaba? No. Eso surgía en el momento, en el surgía, partido. sí. Siempre, eso fue natural. Usted le decía a los laterales, a los volantes, nunca. tírenla al área y yo resuelvo. No, pero sí era... Sí, pero usted me hace una de esas, yo soy el volante, le tiro una y yo la sigo tirando. No. Diego resuelve en el área, yo la tiro. Era un arma que sacaba en los momentos justos, me salía. Ujú. Tenía esa intuición. Sí, de hecho, Y erré pocas, pocas. Sí, no, Digamos es que de- la tenía patentada. Sí. Esa chilena. El día que entro en Herediano, que fue Sí. la oportunidad que tuve de jugar, que debuto también con un gol contra Punta Arenas, en la última pelota hago una chilena, casi hago un gol en el Rosabal de chilena, me retiraba. Sí. Hubiese sido una emoción, pero sí, era como un sello particular. Lo de Herediano, ¿cómo lo tomó? Hermoso, pero fue muy pasaje poco tiempo, 3 sí, meses. Fue muy poquito. Muy ¿verdad? poco tiempo. La última época de Sotela, Sí. la época donde peor económicamente estuvo el club, pero cuando llega a fin de año hay una limpia de jugadores y me tocó a mí. Me hubiese gustado jugar más. ¿Qué año era ese? 2013, creo. 13. Creo que 2013. Sí. Y ya usted estaba, o sea, usted estaba seguro de querer seguir o ya lo iba No, dedicando al yo tema quería de la chilena? seguir. Lo que pasa que no habíamos tenido la posibilidad de ir porque habíamos tenido un problema con los documentos. Recordá que todos había, a partir Lo de de un los permisos año, de trabajo, a partir de un año, de ese año, creo que era 2013, Sí. todos los extranjeros de este país tenían que tener permiso de trabajo. De ahí para atrás jugábamos con el pasaporte, te lo hacían también, te lo iban haciendo, pero Sí, pero era un sí, requisito que ahí iba, no era requisito que... o sí o sí, Obligatorio, sí. obligatorio, perdón, Claro. obligatorio, ahí iba. Bueno, yo estuve 10 partidos sin poder demostrar nada en Heredia. ¿Sabes lo que es eso para un jugador de fútbol? Perdí toda la oportunidad de mostrarme. Cuando llega el permiso, tuve 5 partidos. En el primer partido que debuto hago un gol. Y en La esa primera época, pelota que además toco. de Herediano, que... Volaba también. el Rosabal Sí, sí. lleno. Sí. Jugar con esa clase de jugadores. Yo cuando yo venía de San Carlos, había tenido la posibilidad de ir a Malacateco con tu compañero ahora, con Mauricio, Ajá. que me estaba llamando y yo le decía que no, qué sé yo. Me decía, pero ¿qué te pasa? Venite, bla, me ofrecieron muy buena plata. Y yo no quería jugar más después que venía de San Carlos, no quería jugar más. Y claro, le digo que no a Malacateco, pero me separo de mi señora.
al mismo momento. Fue una problemática, quedó medio también en la nada. Y Jafet vivía en Pérez Celedón y era el técnico. Ajá. Y vivía en el hotel a la vuelta de mi casa donde yo había vivido al inicio. Y me dice, ¿no querés jugar en Heredia? Se le había lesionado a Mambo, se le había lesionado a Maynor Díaz. Tomá, dice, llamalo a tal. Digo, pero vos tenés a Mambo, y dice, llamalo. Al otro día me llamaron, me ofrecieron tanto. Sí, voy. También, obvio. Sí, obvio. Me tenía que ir mi doña me decía, ¿y cuándo te vas de la casa? Me decía. Y Heredia, digamos. Y en Heredia, Sí, ¿viste? sí, sí. Igual, aunque Heredia estaba arruinado. Sí, sí. Y todas las noticias eran ruinas, todas las noticias Claro. era escasez. Pero es era herediano. Heredia. Sí, sí, es herediano. Vamos a Heredia. Sí, sí, es Y fue también hermoso. Diego, ¿usted nunca le ha dado por ser de entrenador o no le seduce ese tema? Yo sabía que me ibas a preguntar esto, entonces la respuesta está en que no tuve tiempo de hacerme el dandy y de gastar plata sin control, Sí. a quebrar, trabajar en el restaurante y la tele, No hubo. y había dejado Margen. hacía poco. O sea que la vida fue, gracias a Dios, siguió su rumbo, no hubo un parate, gracias a Dios, en los momentos malos tampoco. Y con estas oportunidades apareció primero la tele y no había estudiado. Tengo toda la experiencia que puede Claro. tener un tipo, pero sin estudio. Pero no le hace falta el verde, sin la estudio cancha. no, sin el coso. Sí, sin la licencia. Sin la licencia. Pero no le hace falta el verde. O sea, porque. Cuando voy sí. Cuando el otro día estuve con mi amigo Chucky Gómez, Ajá. que tiene una escuela de fútbol, e hizo un camp de esto que se hacen en las Ajá. vacaciones, y me invitó a participar y me encantó. No te digo que me hace recordar a aquellos chicos de 10 Claro, años que tuve sí. en Italia, que fue una emoción y me fascina. Y claro, cuando Chucky me vio laburar, porque justo él se lesionó 2 días antes el tendón de Aquiles y tuvo que participar en el camp en una silla, y me vio activo, me vio un tipo profe. Claro. Pero trabajás bien, me dice, cabezón. Le digo, sí, boludo, le digo, me encanta, una vez que estoy me encanta. Sí, pero... sí. Es que el fútbol se lleva. ¿Y mejenguea, Diego? No, eso no. No, ¿por qué? Voy a volver. Hace muchos años que no. No es por lesión, nada. No, es porque la vida me llevó por otros lados. Y me pero retiré, una mejenga- No, pero es que pasa que cuando uno va a mejenguear con mejengueros, creen que vos sos todavía el gordo Ronaldo y te marcan, te pegan. Sí, sí. Y si vos le metes un codito arriba empiezan a llorar. Sí, Entonces, sí. ya se empieza. Y una vez en el último partido, el día que me retiré del fútbol, estábamos en Orotina jugando un partido de fútbol 5 y el peor de todo, el más chamaco, el más culicagado, de central me decía, hace goles. Pará, digo, ¿no ves que hay una muralla de todos mis amigos abogados que eran un poquito morrudos? Y el arquero era más morrudo. En una cancha, digo, no, está lleno de gordo acá, no le puedo pegar. Y se me reían mis amigos, le digo, no juego nunca más, porque aparte no le podía hacer nada al pibe, digo, Claro. no juego nunca más. Digo, me cansó. Sí, es complicado. Es complicado, en serio, me volvió loco, me volvió loco todo el partido. Hace goles, No, yo cuando voy a jugar al fútbol, después de que fui profesional, cuando fui a jugar al fútbol, no te voy a hacer pasar al ridículo, Claro. ni a molestarte por ahí en tu momento de distracción. Pero no le hace falta, Diego. Pero no, a ver, voy a divertirme yo también. pues, no vengas a eso es. exigirme a mí No. que corra, que si yo vengo a divertirme igual que a vos. Sí. Tuve esa separación. Sí. Y muchas veces en los campos de juego de los mejengueros eso no lo entienden. Claro. ¿Entendés? Y por ahí compas tuyos te exigen y dicen, pará. Sí. Pero tiene que buscarse una mejenguita o un grupo de compas que sean para voy por divertir. eso, sí, voy por eso. Invitaciones no me han faltado, Sí, de sí, gente linda, de grupos lindos, Sí. no me han faltado y sí, tengo que volver porque aparte el deporte es salud y uno ya tiene que... Y hace falta. Sí, ya hace falta. Diego, A ver. nos ganó el tiempo. Bueno. Lástimamente. Y si no, agendamos ahí después una segunda Hacemos entrega. una segunda parte. Aquí está el regalito de parte del Dale. Flaco Caricaturas y de Fondo para que se lo lleve Qué para, lindo, para la perfecto. casa. Esta es Bueno. su cámara por si quiere mostrársela ya a la gente ahí. Acá estamos. Con la camisola Te digo. albiceleste, Sí, campeona del mundo. el y campeón del mundo. ¿cómo se llama esto? Delantal. El delantal de... Delantal y aparte del que, asador, vos sabés que del el delantal es asador. este. Sí. Así que sí. Ahí Tiene está. ese dibujo, así que muchísimas gracias para el flaco y la verdad que me hizo más bonito que la realidad. A mí me estaban preguntando que si esa era mía o si era suya. No, esta es mía. Diego, y como todos los invitados, Bueno. invitadas, por favor, le voy a pedir Sí. que nos engalane el balón con la firma. Le ofrezco todos esos colores de Pilot para que nos regale el autógrafo de Diego. Azul y oro. Azul y oro, De sí. Boca. Bueno, para mí ahí es sí no me cayó tan bien, pero bueno. ¿Sos de River? Sí, claro. Ay, pero te la contaron mal. Bueno, después otro día charlaremos con más tiempo. Para mí es, la verdad, Gabriel, un placer que me hayas invitado. Es el programa No, al contrario. que
de verdad, el otro día te dije el nombre equivocado por el teléfono, sí. pero me reía con mi señora, pero sí que lo veo de siempre. Muchas gracias. Me gusta lo que haces. Y yo decía, qué raro. Que no me llama, que no me ha invitado. No porque uno te lo tenga que invitar, porque están todos. Sí. Entonces, Todo el mundo del fútbol. El primer año sí, segundo, y ya cuando van pasando los años, sí, pasaron todos. Hay algunos que van por segunda parte. Invítame, ¿viste? Sí. La verdad que. No, pero ahí está. Y viera la lista que tengo todavía, gracias a Dios, gracias a Dios, porque aquí hay espacio para todos y para todas en los distintos ámbitos del deporte y del fútbol nacional. Y es un lindo espacio. Así que, Diego, yo encantado, yo sé que la gente en casa también, y le deseo muchos éxitos y bendiciones. Nos seguiremos viendo en el camino. Por supuesto, Gabriel. Somos colegas. Igualmente, gracias. Somos colegas de los medios. Sí, por y supuesto. muchos éxitos y bendiciones, Diego, de verdad que sí. Dale, gracias, amén, y para vos también. Pura vida. Gracias, Diego. Amigos y amigas, como siempre, por supuesto que las gracias a ustedes, que son nuestra razón de ser, por su gentil sintonía una vez más con nosotros. Gracias también al extraordinario personal técnico y humano que hacen posible llevarles hasta sus pantallas el programa. Y como siempre les pido, por favor, cuidémonos mucho, que Dios bendiga a cada uno de sus hogares y que estén muy bien. Nos vemos.